Sensac Pichaucota, Sensac Licaucota. En 1890, Francisco San Román fue enviado por el gobierno de turno a la zona de San Pedro de Atacama para describir el espacio geográfico, flora, fauna y estilo de vida, cultura, cosmovisión del territorio atacameño. En su viajar, en su visitar el territorio, él pudo darse cuenta de que la comunidad hablaba una lengua poco conocida o poco conocida por el resto de los viajeros. Sin embargo, los octogenarios del territorio, propios de la zona, hablaban esta lengua, solo unos pocos de ellos en esos momentos. En 1896, Emilio Baize, Reyes y Echeverría escriben un libro de 39 páginas. En ese libro, que se llama La lengua atacameña, Diccionario de la lengua atacameña, ellos recopilan vocablos de esta lengua. Fitonimia, zoonimia, accidentes geográficos, nombres de accidentes geográficos, expresiones, saludos, despedidas. El lingüista chileno de esa época, Rodolfo Lenz, importante lingüista, escribe una carta de solicitud al editor de la publicación, rogándole que rescate y publique 200 copias de ese libro, ya que si no se publica esas copias de la lengua kunza, de la lengua de los atacameños, no quedará nada. En 1954, Greta Mosny, austríaca, es enviada a la zona de San Pedro de Atacama junto a otro equipo de trabajo para dar cuenta de lo mismo que dije anteriormente: espacio geográfico, estilo de vida, flora, fauna, cultura y cosmovisión del pueblo al norte que se llama Peine. El libro se llama Peine, un pueblo atacameño. Greta Mosny cumple con su trabajo, pero sin embargo ella nos da un gran legado, nos deja un gran legado, que es un apéndice de los registros de las palabras, expresiones, vocablos que ella pudo rescatar de los últimos hablantes ya en 1954 de la lengua atacameña. Ese apéndice, el trabajo de San Román, el diccionario de Baize, están quedando o han sido empleados por los investigadores actuales para reconstituir lo que sería la lengua atacameña. Además del trabajo de estas tres personas que acabo de mencionar, hay otros muchos investigadores, viajeros de diferentes disciplinas, que hicieron ese trabajo importante y valioso. Ule, Filippi, Casasás, entre muchos otros que no alcanzo a mencionar en este espacio. La lengua kunza o la lengua de los atacameños se hablaba en el norte de Chile, sector de San Pedro de Atacama. Estamos hablando en periodo prehispánico. En el sur de Bolivia, Lipes y Quetena. En el norte de Argentina, Susques y Olaroz. Todos ellos se autodenominaban como Licanantay o atacameños, mientras que en el sector boliviano se autodenominaban Nación Chichas. Ellos compartían estilos de vida, cosmovisión, lengua, cultura, comidas, y frecuentemente se reunían en lo que llaman actualmente Feria de Trueques. En esos espacios se podía reconocer, ver y emplear esta lengua que les estoy hablando. Pero como una lengua que era viva y empleada por una vasta comunidad esparcida en un vasto espacio geográfico, pasó desde el desplazamiento a su extinción. Eso ocurrió debido a que, como les decía, en periodo prehispánico la lengua era viva, vital, vigente entre su comunidad y sus espacios geográficos.
Sin embargo, con la primera llegada del grupo del imperio tihuanaco y luego el imperio inca al sector del norte de Chile, ellos trajeron consigo sus lenguas y sus culturas, ¿verdad? Esas lenguas eran el aymara y el quechua, y ellas fueron ocupando el espacio del norte de Chile, el sector de San Pedro de Atacama actual. Al usar ese espacio geográfico, tenemos lo que se llaman contactos y préstamos lingüísticos que empezaron a poblar la lengua kunza. Eso fue durante el periodo prehispánico, como les decía, pero posteriormente tenemos el ingreso de la conquista y la colonia. Los colonizadores españoles en un primer apronte no fueron exitosos en su objetivo de establecerse y evangelizar el territorio atacameño. Lo que ocurrió fue que en una segunda expedición ellos lograron su objetivo de la mano de los incas que estaban en el Collasuyo. Esto era el sur del Inca. Y además lograron su objetivo gracias a que obviamente los atacameños no hablaban el español, pero el quechua y el aymara ya estaba siendo empleado en este espacio geográfico. Eso permitió que a la llegada de los conquistadores que habían negociado esta, qué sé yo, campaña al espacio geográfico que les menciono, tuvieran una forma de comunicarse con los locales, que era el quechua y el aymara, que se volvieron las lenguas francas. Eso no tuvo ningún problema para lograr el objetivo de los colonizadores, que era obviamente establecerse en el territorio y evangelizar a los indígenas locales, que para ellos eran unos salvajes. Salvajes porque no estaban domesticados en la lengua ni en la religión católica. Al lograr eso, tenemos que al final de la conquista, y la colonia, el rey Carlos III dice y da la orden: no se hablan más lenguas indígenas en los territorios conquistados. Es por ello que por medio de formas coercitivas como latigazos en la Plaza de San Pedro, cortes de cuero cabelludo, cortes de lengua, se desplazó la lengua kunza en ese sector, porque los indígenas ya no usaron la lengua y tampoco hicieron un traspaso intergeneracional. ¿Por qué tenemos la lengua quechua y aymara vigente? Porque eran unas lenguas con mayor cantidad de gente, con mayor cantidad de hablantes, y no olvidemos de que los indígenas se escondieron durante este periodo de conquista y colonia en lo que serían los pucarás en el sector de la cordillera. Y es por eso que solamente el español y el esparcimiento del español en el territorio actual chileno fue muy exitoso en la zona de la costa. Lo que es la cordillera y el desierto, para los colonizadores era un territorio hostil. Tenemos crónicas que hablan de que ellos, y cito textual, decían que la lengua se les pegaba en el paladar, que la arena del desierto entraba en sus botellas de agua. Y es así como Greta Mosny en 1954 nos informa de que en su visita a este territorio la lengua solo la hablaban algunos octogenarios, que al morir ellos de la lengua no quedaría nada. Y luego entramos en un silencio de la lengua kunza, desde el periodo de los 1950 hasta los años 1990. La lengua no transmitida porque era una lengua mala. Y era mala porque el indígena que osaba hablarla, era castigado. Y era además una lengua de vergüenza. Esa lengua como muchas otras lenguas indígenas. Posteriormente, con la llegada del expresidente Patricio Elwin,
al gobierno, él implementa la ley indígena. Esta ley indígena tiene el objetivo de promover lenguas y culturas y a la vez crea la Corporación Nacional Indígena. Esta corporación es el brazo ejecutor, el que operacionaliza la ley indígena, que es básicamente promover las lenguas y rescatarlas y ponerlas en valor, así como su cultura y cosmovisión. Posterior a ello, el Ministerio de Educación se reúne con los representantes de, hasta ese momento, 9 comunidades indígenas de Chile, esto es en los años 90, con el objetivo de crear un currículum educativo acerca de las lenguas indígenas. La lengua Kunza es invitada a ser parte de esta actividad, de este proyecto, pero sin embargo, en lo que sería el primer programa en la temática, que es el programa Orígenes, solamente 4 lenguas fueron incluidas en este proyecto para ser enseñadas a lo largo del país, que son el quechua, el aymara, mapuzungún y rapa nui. Estas lenguas fueron incluidas en este programa para ser enseñadas en las escuelas porque tenían hablantes nativos, eran lenguas maternas dentro de una comunidad. Se hablaba abiertamente en el hogar y en los espacios comunes de su sociedad. Ustedes pueden ir a San Pedro de Atacama y en el mercado pueden escuchar a la gente, a los locales hablando quechua o aymara. Pueden ir a la zona de la Araucanía y pueden escuchar a los mapuches hablando sus lenguas. Pero la lengua Kunza, que también fue parte del proyecto, no fue incluida en este programa nacional. Y de acuerdo a Wilson Segovia, atacameño de la zona de Caspana, 2015-2017, él nos informa que esto gatilla una lucha indigenista que lleva la solicitud de implementar la lengua Kunza en el currículum nacional al Ministerio de Educación y al Congreso Nacional. Por otro lado, y al contrario, Oriana Mora, atacameña de la zona de Peine, dice, no, ella recuerda algo diferente. Ella recuerda que en las reuniones con el Ministerio de Educación se informó que la lengua Kunza, así como otras lenguas indígenas, iban a ser ingresadas en el currículum nacional en un ejercicio posterior. Ese ejercicio posterior es el programa de educación intercultural bilingüe que está implementado en todo el país hoy y que incluye las lenguas de las otras comunidades que yo les mencioné, incluyendo el Kunza. En la segunda región en específico tenemos la región de la zona de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama y los pueblos del interior. En ese territorio, 100% atacameño, se enseña el Kunza. Calama y Antofagasta están en decisión de los mismos sostenedores y rectores de la escuela y la comunidad si enseñan quechua, aymara o Kunza. Pero la lengua ya está siendo enseñada en nuestra región. Por otra parte, el Consejo Lingüístico Kunza, que se creó el año 2010, pero fue organizado, fue logrado por medio de previas reuniones con las comunidades indígenas atacameñas para lograr su autorización. Ellos toman el control de la enseñanza y de la promoción de su lengua y se crean un propio programa de trabajo. Que tiene que ver con la investigación de la lengua, conocer todo el historial, documentación y archivística de la lengua, como los nombres que ya le mencioné al comienzo. También ellos quieren enseñar la lengua, desarrollar programas de capacitación, publicar acerca de la lengua y para ello no solo han tenido el apoyo de CONADI, sino que también han tenido el apoyo del Ministerio de Educación, de mineras, compañías mineras como La Escondida, Ave Marle, El Abra, entre otras. Pero ellos no han sido los únicos
que han enseñado la lengua. También lo han hecho investigadores y académicos de la Universidad de Antofagasta, por ejemplo, el reconocido profesor de la Universidad de Antofagasta, Roberto Lerner, quien diseñó, creó y junto a un equipo publicó el libro Licana, un texto de estudio. Son 4 libros Licana que permite la enseñanza de la lengua kunza desde primero básico hasta octavo básico. También lo han hecho, y en eso me colabora la gente de la Universidad de Chile, investigadores de esa escuela del área de lingüística para rescatar, reconstruir la lengua kunza y conocerla no solo en su historia, en su aspecto sociolingüístico, sino que proyección de la lengua en el futuro. Ideologías lingüísticas, etc. Hay otras formas que también la lengua se ha difundido en la comunidad. San Pedro de Atacama, por medio de un proyecto del Centro de Pensamiento Atacameño, que estaba apoyado por la minera Soquimich, ellos lograron empujar un proyecto que se llamaba Kunzatulva y Kunzakul, que promovía la lengua entre los jóvenes por medios de canciones de rap, poemas y pósters. Ellos se aventuraron a crear nuevas palabras. Finalmente, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿dónde está el kunza hoy? Después de este espacio de silencio que tuvo muchos años, después de este desplazamiento lingüístico y que lo lleva casi a la extinción de la lengua, ¿dónde está la lengua hoy? La lengua está en todos los espacios. Está en la biblioteca de Calama, en los estantes enumerados. Está en el aeropuerto de Calama. Está en las escuelas, en la básica, en la media, en la universidad, en la educación preescolar. Y con eso, antes de concluir, los invito a todos ustedes a conocer más de la lengua y cultura atacameña, porque es el patrimonio no solo de nuestra región, sino que es el patrimonio nacional inmaterial, que nos enriquece y nos hace más, es parte de nuestra diversidad y multiculturalidad, es parte de lo que es ser chileno y ser miembro de esta comunidad. Muchas gracias, Pataki.